Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 19. Primera de Corintios 12, 12 al 19. Vamos a continuar donde venimos en la serie de Primera de Corintios. Es un libro, una carta específicamente. Cuando alguien le pregunte de qué trata Corintios, dígale, trata de la iglesia, de lo que es la iglesia, los problemas, los dones, las divisiones, las contiendas, los engaños, las mentiras, lo bueno también, no solo lo malo. Primera de Corintios 12, del 12 al 19. Espera un momentito. Bueno, listo. Entonces dice, Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 19. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por guardarnos la vida. Muy bien lo dijo el profeta Samuel. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu providencia, que podremos seguir adelante, que hacemos parte de una generación para salvación, Señor, en la cual te deleitas, en la cual te gozas, en la cual trabajas día y noche, para que la iglesia sea formada al carácter de Cristo, y por eso estamos en esta mañana, en este lugar, Dios. Que tu palabra sea expuesta, y tu palabra alumbre los corazones, y tu palabra, Señor, traiga fe, traiga vida, Señor, la vida eterna, aquella que nos lleva a no temer nada de lo que está sucediendo en este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Unidad y diversidad en la iglesia. Unidad y diversidad en la iglesia. Todo lo que hacemos en la vida podemos decir que está basado en esas palabras. Debe haber unidad, no solo en la iglesia, que es el tema de hoy, es lo que vamos a tratar. Pero el ser humano no puede estar dividido. Una casa dividida no gobierna. Una empresa dividida no sirve para nada. Una familia dividida no sirve para nada. Un corazón dividido tampoco. Un corazón que no tiene los pensamientos claros acerca de su fe, de sus convicciones, de aquello en lo cual se aferra, en lo cual es su ancla, en aquello que él dice, estoy tan seguro y tan convencido que estoy tranquilo y confiado porque tengo un ancla firme, Cristo, el ancla. La unidad de la iglesia es fundamental. Quizás es lo que Dios más anhela en la vida de una congregación. Unidad. Unidad no es estar acá como estamos sentados los unos con los otros. Unidad es el mismo espíritu, el mismo deseo. ¿Cuál deseo? Agradar a mi Señor. ¿Cuál deseo? Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, de pensar, de vivir, de conducirnos, de afrontar circunstancias como las que están sucediendo, de estar parados en la fe y decir, Señor, no importa lo que pase, yo confío en ti, porque nada me puede separar de tu amor. Romanos 8, 35 al 39 es claro, ahí dice, todo lo que dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo oculto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados,
ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba convencido, y todo hijo de Dios debe estar, ¿qué? Convencido de su Señor, amante de su Señor, apasionado. La iglesia como nunca necesita pasión por las Escrituras, pasión por la misma palabra de Dios, por la iglesia, por Cristo, por el Padre, por el Espíritu Santo. Debe estar convencido absolutamente el corazón. Y la unidad ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque ver a personas de fe alimenta mi fe. Si tú hablas con una persona que no tiene fe, terminan los dos llorando de una vez. ¿Sí? Se termina chillando. No, la situación está difícil. No, pero a mí me ha tocado más duro que a usted. Usted no se imagina cómo me ha tocado. O sea, eso es para no sentarse a lamentarse. Y si estuviéramos en el mundo, para sacar una botella de trago y acabarse de una vez. Así era en el mundo, ¿no? Empiezan a contarse las penas y terminan embriagados. Pero la gente también se embriaga de malas noticias, se embriaga de desánimo, se embriaga de cosas que no edifican. Y usted debe ser una persona que está edificada. ¿Cómo me edifico? En las Escrituras todos los días. Todos los días vas a encontrar personas que no edifican. Y deberás ser edificador o dejarse contaminar. Pablo había hablado en los primeros capítulos acerca de la división de la iglesia en Corinto. Ahora va a volver a tocar el tema, teniendo en cuenta que no es nada fácil que los creyentes comprendan que son un solo cuerpo compuesto por muchos miembros. Mírese su cuerpo un instante nomás y la analogía es perfecta. ¿A dónde podrá ir la cabeza sin el cuerpo? ¿Usted ha visto una cabeza andando por ahí? Es terrible, ¿no? Uno piensa en una película de una vez. Imagínese una cabeza suelta. ¿Qué genera? O sea, si usted va por la mañana, sale de su casa a trabajar y ve una cabeza al frente de su casa, ¿usted qué piensa? Pánico, terror, dice, uy. O sea, yo hasta me devuelvo inmediatamente. Yo me devuelvo para mi casa. Me daría pánico salir, ver un brazo por ahí tirado y al otro lado la pierna. Estoy hablando de algo real. Así es el cuerpo humano, fue creado para funcionar perfectamente. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar sin la otra parte del cuerpo. Estamos gobernados, fuimos creados perfectos. Y así es la iglesia. La iglesia es creada, ¿qué? Perfecta. Es más perfecta que el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y yo no me imagino un cuerpo deforme, no me imagino un cuerpo enfermo, no me imagino un cuerpo contaminado, cuando es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Pero eso hay mucho que entender. Todo el mundo dice, sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no tienen ni idea de lo que realmente es ser parte del cuerpo de Cristo. De hecho, hay gente que no lo es, aunque esté en la iglesia, no es parte del cuerpo. Todavía no es miembro del cuerpo de Cristo. Está ahí pegado, pero no es miembro. Cuando es miembro, vive, escuchen, vive por aquel que lo sustenta y lo alimenta, que es ¿quién? Cristo. Su vida gira en torno a él. Los dones espirituales, en vez de unir la iglesia de Corinto, la estaban dividiendo. Venimos hablando de dos temas de los dones espirituales. Estaban dividiendo la iglesia por el mal uso que le daban y por la competencia. El ojo quiere oír y el oído quiere ¿qué? Hablar. Sí, eso pasa en las iglesias. El que es ojo quiere oír y el que es oído quiere hablar. Y el que es pies quiere oír y viceversa. No asumimos nuestra tarea. La unidad de la cual Pablo va a hablar usando una analogía del cuerpo humano es vital para la iglesia. Eso fortalece comunión entre Dios, unos y otros. ¿A cuánto les gusta que alguien se interese por su hijo? Esa es la iglesia. ¿A cuánto le gusta que preciso una llamada sea en el momento en que usted está más mal? Quizás no es el hombre. Dios simplemente puso el pensar, el sentir de llamar a alguien y preciso en ese momento está mal. Una persona me decía un día, usted siempre llama cuando estoy mal. Siempre, o sea, siempre llama y tengo algún problema. Le dije, me toca no llamarlo tanto para que no tenga tantos problemas. O sea, sí, porque si siempre llamo y tiene un problema, les toca no llamarlo y no va a tener problemas, le decía yo. Es bueno saber cuál es la naturaleza de la iglesia. Los creyentes asisten a un lugar,
pero no saben nada de la iglesia, no saben nada de Cristo. Es por ello que no logran vivir una vida que agrade a Dios. Hay una frustración en los creyentes, no agradar a su Señor, una insatisfacción. Cuando hablamos de iglesia estamos refiriéndonos a los hijos de Dios, no a los que están en un templo un domingo en la mañana en todas las naciones de la tierra, porque hay templos que albergan hasta 50,000 personas, ¿sí sabía? La iglesia más grande del mundo está en India, tiene más de 1.500.000 personas que asisten y se reúnen en un templo 800,000 personas, en un templo para 800,000 personas. ¿Cómo será? ¿Sí? Está dentro de las 5 iglesias más grandes del mundo. La pregunta es, ¿ellos son los hijos de Dios? ¿Ellos son parte del cuerpo o es una organización? Eso es algo muy diferente. Cuando estamos hablando de aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz, de aquellos que anhelan vivir para aquel que los salvó, de aquellos que están dispuestos a hacer lo mismo que hizo el que los salvó. ¿Qué hizo el que los salvó? Dio la vida por nosotros. Eso es salvación, eso es evangelio, eso es cristianismo. Doy la vida por el que me salvó. ¿Por qué? ¿Él necesita mi vida? No. Pero su carácter está en mi vida y me da un carácter agradecido, como el de Cristo al Padre, quien se ofreció ¿qué? Voluntariamente. Dijo, Padre, no te preocupes, yo voy. ¿Qué hay que hacer? El Hijo asume la tarea más difícil. Estamos hablando de pecadores que viven una vida de arrepentimiento. Escuche, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de santurrones, no estamos hablando de hipócritas y no estamos hablando de personas que aparenten tener fe y aparenten orar y leer la Biblia. No estamos hablando de ese tipo de personas. Estamos hablando de pecadores comunes y corrientes como usted y como yo, que llevan una vida de ¿qué? Arrepentimiento. ¿Cuándo la llevan? Todos los días. Levítico dice, la leña en el altar no se apagará. Cada mañana llevaré la leña al altar, porque allí ¿qué? Arderá. ¿Cuál leña? Su vida. Un pedazo de leña, un pedazo de palo, algo que necesita arder, porque si no tiene el fuego de Dios y si no tiene la pasión de Dios, no hay vida. Algo que distingue a un miembro de la iglesia de Cristo es su pertenencia con ella. Los casados, de pronto entiendan un poco más las casadas que los solteros. Porque hay una pertenencia en una casa, en un hogar. Hay que pagar un recibo, hay que pagar esto, hay que hacer aquello, hay que hacer mercado, no hay queso, no hay leche, no hay pan, no hay verduras, hay que comprar y hay que cocinar. Sí lo saben los casados, ¿cierto? Cuando la esposa dice se acabó el arroz, se acabó la leche, o viceversa, no sé quién le dirá quién el que haga el mercado, depende del caso de la pareja. Eso es pertenencia, usted no dice, no, pues ya no hay, no comamos. Todo el mundo sigue produciendo, evolucionando, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, comemos. Hay una pertenencia. Si hay una cuota de un carro, hay una pertenencia. Si hay una cuota de una casa, si usted paga arriendo, hay una pertenencia. No es algo que no demanda compromiso. Lastimosamente con la iglesia no es igual. No hay pertenencia por ella. Pero los miembros de Cristo tienen una ¿qué? Pertenencia con su pueblo. Para que la iglesia edifique a unos con otros, se sostenga y con su vida, escuche, hacer parte del testimonio grupal que también cuenta. El testimonio grupal es importante. Todo lo que hacemos cuando pertenecemos a una iglesia habla de lo que soy, de lo que creo, habla de lo que estoy aprendiendo, habla de mi relación con Dios, habla de mi fe, habla de mi entrega, o al contrario, solo digo palabras, pero mis actos niegan lo que estoy haciendo. Todo lo que yo hago como creyente habla de aquel que me salvó, de Cristo. Tu cara habla de Cristo, tus gestos hablan de Cristo. No somos perfectos, acuérdense, somos pecadores, pero el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones para testificar. Es el Espíritu Santo en mí
que testifica hacia afuera. No soy yo el que testifica, es Él el que puede testificar, porque en nuestra carne sería ¿qué? Imposible. Sería imposible tener algo de Dios en nuestras fuerzas. Hablemos de unidad y diversidad. Primero, unidos en el cuerpo, versículo 12. Unidos en el cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también que Cristo. Pablo comienza usando una analogía del cuerpo humano para enseñar acerca de la unidad que la iglesia debe manifestar entre unos y otros. Pablo usa hasta el versículo 27 de este capítulo 12, 16 veces la palabra cuerpo. 16 veces se la puede buscar. Y la emplea también en otras partes de sus escritos. En Romanos 12 también la usa. El cuerpo humano es la creación orgánica más perfecta y hermosa de Dios. Hay esperanza para todos. Somos hermosos. Aunque usted no lo crea, somos hermosos. Aunque usted se mire al espejo y diga, ¿eso también es para mí? Sí. Porque la belleza está en los ojos del que mira. Y él mira belleza. ¿Por qué Dios mira belleza en los hombres? Porque Él los creó. Y Dios no puede haber creado algo terrible, algo imperfecto. Pero es más complejo, escuche. El cuerpo es tan perfecto, pero a la vez es tan complejo. Y es tan unificado y tiene una armonía y una interrelación impresionante. Cualquier dolorcito afecta a otros miembros, ¿no? Si a usted le duele una uña, parece que le duele la cabeza. ¿A cuántos se les ha encarnado una uña bien? O sea, no hacia media, sino bien. Es terrible, duele. Si es la del dedo gordo del pie, le duele toda la pierna. O sea, ¿sí? Parece que se subiera a la mente el dolor. ¿Sí? Un dolor de muela espectacular, ¿sí? Espectacular ese dolor de muela. Un dolor de oído terrible. Un dolor de oído no te deja dormir, te hace llorar. Y un dolor de muela te hace llorar. ¿Por qué? Si es una muelita, un pedacito así chiquito. Pero el dolor de muela parece que se pasara por acá y por acá, eso le duele a uno todo. Porque así es el cuerpo de perfecto. Por eso no puede haber nada que lo dañe. Una persona me preguntó que si lo de las vacunas, que si se podía vacunar o no se podía vacunar. Yo le expliqué bíblicamente lo que les estoy diciendo a ustedes. Escuchen. El cuerpo humano, al ser una creación de Dios tan perfecta, no puede ser alterado por el hombre, ¿sí saben? El hombre lo ha intentado y lo seguirá intentando. Pero a usted no le pueden poner nada, porque los miembros son perfectos. Hay defensas, hay de todo. Ese cuento que usted está escuchando que le van a poner una vacuna y en 5 años todos nos vamos a morir, eso no funciona así. El cuerpo no lo gobierna el hombre, el cuerpo lo gobierna ¿quién? Dios. Y eso es parte de nuestra fe, parte de nuestra mente cristiana. Eso que el mundo se asuste y piense eso, está bien. Pero los creyentes deben confiar que el hombre no puede gobernar ¿a quién? Al hombre. El hombre está gobernado por Dios, el impío está gobernado por Dios, los gobiernos de maldad están gobernados por Dios, las naciones están gobernadas por Dios. ¿Cuánto más una vacuna o cosas así? No pueden alterar. Pueden intentar, escuchen, es diferente, pero no pueden hacerlo, porque Dios es soberano. Él no le daría al hombre ese poder porque el hombre es malo y el hombre destruiría a su propia raza si él tuviera esa capacidad. Esa unidad no puede ser dividida en varias partes, la unidad de la iglesia, porque cualquier parte que sea separada del cuerpo deja de funcionar y muere. Ya les puse el ejemplo de la cabeza, pero eso es muy cruel. Entonces pongamos el de un dedo. Un dedo ahí suelto si el dedo se me suelta de acá, hay una opción de recuperarlo si me lo recogen inmediatamente, me lo refrigeran, lo llevan al hospital y me llevan rápido y me lo pegan. Hay una oportunidad rápida. Pero después de que el dedo esté separado un tiempito, él se muere y me quedé sin dedo. ¿Sí ve? No se puede separar ningún miembro. Así es la iglesia. Los miembros que se separan de la iglesia, cuando son parte de la iglesia, empiezan a enfermarse, a morir. Y escuchen, algo importante, ningún muerto puede meterse en el cuerpo, solo vivos.
que han nacido de nuevo, que Cristo le ha dado la vida nueva. Ellos entran al cuerpo, porque imagínense que entrara un muerto, dañaría todo el sistema. No. Por eso la Biblia recomienda no comer nada mortecino. ¿Se ha leído la ley, el Levítico? ¿Por qué? Porque está descompuesto, puede dañar mi cuerpo porque está muerto, está muy muerto. No es que no vaya a comer carne, ¿no? Porque esa también está muerta, sino me refiero a algo dañado, algo que ya está pasado. El cuerpo de Cristo, su iglesia, es también uno, así como este cuerpo físico. Hay muchas organizaciones cristianas, escuchen, clubes cristianos, denominaciones cristianas, agencias cristianas, programas cristianos y grupos de toda clase. Pero de la iglesia de Cristo es solo una en el mundo entero. La iglesia no es una denominación, para que ustedes sepan. O sea que la iglesia de Cristo no es esta congregación, la iglesia. Nosotros somos una parte pequeña, tal vez insignificante para muchos, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia en todas las naciones de la tierra. En todas las naciones del mundo está regada su iglesia. Y Él la conoce. Y es la que Él escucha. Es por la cual intercede. Es por la cual está atento. Es por la cual Él está trabajando. No es del grupo visible los domingos en todos los salones, reuniones donde se hace. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa se conoce como la iglesia visible, esta. La iglesia visible es aquella que ha nacido de nuevo, tiene una relación con Cristo en su casa, no depende de un templo, no depende de un pastor, depende absolutamente de ¿quién? De Cristo. Es decir, un miembro de la iglesia es miembro de Cristo. Ahí lo dice, lea el versículo bien. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también que Cristo. La última frase, así también que Cristo. O sea, el que es miembro de la iglesia es miembro de Cristo. El que no hace parte de una iglesia de miembro no es parte de Cristo. Es algo sencillo, no tiene mayor explicación. Cuando hablamos de Cristo como cabeza de la iglesia, estamos hablando de su mente, su espíritu y su control en el creyente. Cuando un cuerpo pierde la mente y el espíritu, deja de existir y se convierte en un cadáver. ¿Por qué los cuerpos de los muertos no piensan? Porque están muertos, es un cadáver. El cristiano tiene la mente de Cristo, el espíritu de Cristo y vive en Cristo. El que no tiene la mente y el espíritu de Cristo no está viviendo en el cuerpo de Cristo. Entonces está como un cadáver. Es un hombre natural. Todavía es una estructura. Escuchen, puede que la persona vaya a la iglesia, puede que se hagan reuniones y puede ser una estructura aparentemente cristiana, pero no tiene vida espiritual. Todavía puede estar organizada, pero ya no es un organismo vivo. Usted puede ver la organización más tremenda en muchos lugares. Pero la pregunta es, ¿la vida de Cristo está allí? ¿Late cada persona al mismo ritmo de Cristo, como dice Filipenses? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó en ser igual a Dios, lo que se entregó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice, tengan el mismo sentir. El creyente tiene el mismo sentir. ¿Cuál sentir? Entregar su vida por Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. Cristo nos habla de lo mismo usando otra figura que de pronto es un poquito más entendible. Yo sé que la del cuerpo lo dejamos así como pensando, pero mire Juan capítulo 15. Mire Juan 15, la vid y los pámpanos. Juan 15, la vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera, 15:1, dice Jesús. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ningún fruto se da por sí solo en los árboles.
está pegado ¿a dónde? Al tronco. Biología, cuarto de primaria, sí, tercero de primaria. El tallo, la raíz, todo eso que usted vio y yo también. Si no está unido, usted no ve un mango suelto ahí que nació solo, él se cayó del palo. Usted lo ve ahí, pero él se cayó del palo. Él tuvo un proceso pegado a un tallo, pegado a una savia, pegado a algo, y así es el creyente. El creyente no está solo, él hace parte de un cuerpo, de la iglesia. Usted nunca ve ningún fruto que haya nacido de magia. Ahí apareció. O que aquí en este piso vaya a salir una manzana. Es imposible que en ese concreto salga una manzana mañana. No es que usted entre en la iglesia y ve la manzana y diga un milagro. No, fue que le cayó a alguien. No es un milagro. Ahí está la manzana, pero no nació ahí. Ella nació en un árbol de ¿qué? De manzana. ¿Qué produce la pera? Peras. Me lo sé con todas, pero no se las puedo contar. Con la manzana, con el coco, con el plátano, ¿qué produce? Lo mismo. ¿Qué produce Cristo? Cristos pequeños dentro de una iglesia que representan su carácter, su identidad, su corazón, su espíritu, que hablan como Él hablaba, que procuran vivir como Él vivía, que aman como Él amaba y que están dispuestos a morir como Él murió. Eso produce la vid verdadera, que es ¿quién? Cristo. Una rama cortada no solo no produce, sino que está muerta. Se corta la rama y ella ya no le va a producir fruto. Hasta ahí llegó. Es más que asistir a la iglesia. Él está en su iglesia y su iglesia está en él. La iglesia está identificada con Cristo, late con él, vive la vida, vive una vida eterna así como él es eterno. Nosotros somos eternos, ¿sí sabía? No importa el destino, somos eternos. Segundo, bautizados por un solo espíritu, versículo 12 al 13. De Corintios, ¿no? Estamos en Primera de Corintios. Capítulo 12, versículos 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo presenta en este versículo dos verdades importantes que vamos a ver. Vamos a llamarla A y B, acerca del cuerpo de Cristo, y se llama su formación y su llenura. Entonces, A, su formación, la formación del cuerpo. La iglesia se va formando a medida que los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo, no agua. Aquí no asocia el agua. Primero eres bautizado por el Espíritu, ahí te puedes llamar creyente. Él es el agente del bautismo. Él es quien salva a la persona que viene a la iglesia a escuchar la Biblia o la palabra, y en un momento determinado esa persona es salva. No sabemos cómo. No necesita caerse ese día para saber que fue salvo. Quizás no necesite llorar, o tal vez sí, pero en un momento misterioso, como la Biblia lo enseña, el Espíritu Santo llena esa vida. Y su vida nunca vuelve a ser igual. Su vida empieza a tener pensamientos diferentes, aunque no los comprende. No necesita entender la Biblia, pero su mente ha sido transformada, su corazón ha sido transformado, y empieza un proceso de vida que es muy diferente para cada uno. Él es el que salva a la persona. Juan el Bautista lo dijo más claramente, Mateo capítulo 3, versículo 11. Acompáñenme allí que encontramos una verdad poderosa y tenebrosa, dicen por ahí. Poderosa y tenebrosa, porque es duro esto que encontramos aquí. Mateo 3, 11, 12. Está hablando Juan, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahorita leemos el otro, que es el que me preocupa, el 11, ese es el 11. Este versículo 11 nos habla del bautismo del Espíritu Santo, pero pone una palabra final: y fuego. La respuesta nos la da el versículo 12 de Mateo 3,
Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Escuche. El bautismo de fuego sucederá en el infierno. El bautismo del Espíritu Santo aquí es para los creyentes. No se asocia fuego con el bautismo del Espíritu Santo para los creyentes. ¿Por qué? Por la frase final. Dice que el fuego que nunca se apagará. Solo hay un lugar donde el fuego nunca se va a apagar, y es el infierno. El bautismo de fuego es en el infierno, nunca se apagará. Todos los creyentes, escuchen, todos, absolutamente todos, reciben el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Cristo. Es el Espíritu Santo el que te bautiza, pero es Cristo el que está haciendo esa tarea en el creyente. Todos los incrédulos recibirán el bautismo en fuego. Entonces podemos llegar a una conclusión: todos seremos bautizados, unos de una manera y otros de otra manera. Notemos que Pablo no está hablando del bautismo en agua, el cual no hace creyente a nadie. Se bautiza el que ya es creyente. El bautismo en agua no hace creyentes, es para los que ya son ¿qué? Creyentes. ¿Por qué? Porque ellos se identifican con la iglesia, con la doctrina cristiana, con los principios de Cristo y su palabra, y quieren ¿qué? Vivirlos, porque ya han nacido de nuevo. El bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de la salvación. Decir que alguien fue bautizado en el Espíritu Santo es lo mismo que decir que alguien fue salvo por Cristo. Es lo mismo, sucede en el mismo instante. O sea, ¿cuándo se salva una persona? Entonces la respuesta sería cuando el Espíritu Santo lo bautizó. ¿Y cuándo sucedió eso? No se puede saber. ¿Por qué? Porque el hombre se jactaría. Por eso usted no crea si alguien le dice que hoy se convirtieron 100 en la iglesia. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién le garantiza a usted que 100 personas se convirtieron en una iglesia? Nadie. Solo lo sabe ¿quién? Dios. Él sabe quién se salva y quién no se salva. Los miembros de la iglesia de Cristo todos son bautizados en el Espíritu Santo. Las personas que asisten a la iglesia se conocen como la iglesia visible, y los bautizados en el Espíritu Santo como la iglesia ¿qué? Invisible. Sucede una sola vez, no varias. Es diferente la llenura, lo vimos en la llenura es diferente. La llenura sucede diariamente. Usted tiene que llenarse del Espíritu. Pero el bautismo sucede ¿cuándo? Una sola vez y para siempre. Quien bautiza es Cristo con el Espíritu Santo. El fin de Pablo es mostrar que solo hay un Espíritu y un solo bautismo. No hay términos medios en la Biblia. O somos hijos de Dios o no lo somos. La Biblia no dice ni muestra ningún método, escuche, para que esto pase, o para que los cristianos busquen o pidan el bautismo del Espíritu Santo. No se puede pedir, no hay medios, la Biblia no habla de nada de eso, que usted diga, ven y bautízame. No, Él bautiza cuando Él salva. Es diferente, vuelvo y le explico, que usted esté orando y le diga, Señor, lléname de tu Espíritu. Eso sí, procure hacerlo cada cuando, todos los días, lléname de tu Espíritu, lléname. Yo quiero vivir una vida llena del Espíritu Santo para agradar. Pero el bautismo no se puede pedir. Bíblicamente no hay ningún versículo que diga que se puede pedir. Algunos citan los hechos de los apóstoles, pero hay que estudiarlo para saber si ellos lo pidieron o Dios lo mandó. ¿Sí? Y se está cumpliendo una profecía, aparte de eso. Se está cumpliendo Joel, capítulo 2. Era el día del cumplimiento de la profecía. B, la llenura del cuerpo. Entonces Dios va formando su cuerpo primero a través de los que va bautizando y nos va añadiendo a una iglesia, esta o otra iglesia que también Dios va colocando personas. Ahora la llenura del cuerpo. Cuando Dios nos salva y nos bautiza con su Espíritu, nos pone inmediatamente en su iglesia. Juan 3:34 dice que Dios nos da el Espíritu por medida. O sea, Él no le da a usted una partecita del Espíritu hoy y a los 5 años dice venga por la otra. No, Él da el Espíritu Santo o no lo da. ¿Por qué?
¿De dónde? ¿Por qué es bueno saber esto? Escuche. Porque muchos hablan y dicen y predican y sustentan bíblicamente que hay un revestimiento de poder, y eso no existe. No hay una segunda bautismo, solo hay un bautismo. Entonces sería así: usted llega a la iglesia y usted recibe algo de Dios y sigue siendo pecador y de todo, y a los 5 años se convierte porque recibió el revestimiento del Espíritu. No funciona así. Es diferente, escuchen lo que dice Romanos, que aun cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. O sea que llegamos en un estado de ¿qué? De impiedad a la iglesia. Es más, escuche esto: seguimos siendo impíos al principio, seguimos practicando ciertas cosas. Yo me acuerdo, tranquilos, ¿qué hacía? Porque yo no sabía y apenas estaba empezando. Pero no me puedo quedar impío. Él va cambiando mi naturaleza, Él está por dentro trabajando en mi corazón. Entonces llegamos así, pero el Espíritu Santo está ahí trabajando. No quiere decir que no está. No es como se enseña que usted llegó y entonces en un momento dado lo citan y tienen que meterle o llegarle o hacerle algo para que usted cambie, ¿sí? O mandarlo a camino de 21 días para que muera. O sea, no. No sirve de esa manera. Él viene una vez en la vida. Una vez en la vida el Espíritu Santo llega a su corazón y nace usted al Evangelio, a la palabra de Dios, no más. De ahí para adelante, ¿qué va a pasar? Escuche. Empieza a enfrentar situaciones porque hay una lucha. Gálatas 5:17. Los deseos de la carne de Marco son contra los del Espíritu. Y entonces cuando yo llegué a la iglesia me gustaba jugar mucho billar, ¿sí? Y me iba para el billar, y iba a la iglesia, y me iba a jugar billar. Y una persona me dijo: ¿y cuando usted va al billar deja colgado a Cristo o cómo hace? El juego no es malo, el billar, el problema es el ambiente, las groserías, la música, las mujeres, los madrazos cuando la carambola no se hizo, o sea, todo eso que usted también sabe, ¿sí? Entonces era el ambiente, ¿sí? Y yo iba a la iglesia y me iba a jugar billar todavía, tenía muchos amigos del pueblo. Y yo pensaba que estaba bien, hasta que un momento otro fui redargüido y no volví nunca a jugar. No en ese ambiente. Puedo jugar en un club, puedo jugar en una salida de un paseo con la iglesia, no hay problema. Pero no en ese ambiente pecaminoso del cual yo viví todos esos años. En los diciembres, ¿sí? El traguito que no falta, todo eso se va renovando y uno dice: porque ya no soy el mismo, ya no es la misma persona. Pero usted llega y aunque tenga el Espíritu Santo, si es nuevo, está batallando con muchas cosas. Y si es viejo, espero que ya no esté batallando con tantas, ¿sí? Sino que ya haya más madurez en su corazón en eso. Muchos aprendieron o creen que hay un revestimiento de poder. Eso no es así. El mismo Cristo nos llena del Espíritu Santo. No necesitamos experiencias externas para confiar y saber que Él no miente. Lo que está en las Escrituras es verdad. No necesitamos una experiencia externa. Es mi confianza. La palabra me llena. Acuérdense que dijimos que estar lleno del Espíritu Santo es equivalente a estar lleno de la palabra de Dios. Y si no, lea Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y en Efesios dice 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando y hablando con salmos. Note que hace lo mismo. Pone la llenura del Espíritu Pablo y la respuesta que debe haber esa llenura, y pone la llenura de la palabra y la respuesta que debe haber esa llenura. No que la palabra sea el Espíritu, sino que Dios nos llena a través de su palabra, abre nuestro entendimiento y nos hace saber que estamos llenos del Espíritu. Todos los que hacen parte del cuerpo están con Cristo y tienen al Espíritu Santo. Diversificados en un cuerpo. Tercero, diversificados en un cuerpo. Entonces, hay una unidad porque estamos en el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a hablar de otra cosa: diversidad. Es decir, todos somos diferentes. Aquí hay trasfondos diferentes: económicos,
sociales, mentales, espirituales, emocionales. Hay gente que emocionalmente está más madura que otros aquí. Otros están enredados todavía en sus lanas, en sus pensamientos. Sus emociones son enfermas, podríamos decir. Se lo dice a alguien que fue enfermo total. Yo llegué en 2 estados a la iglesia, muerto y enfermo. No sé cuál de los dos era peor, si estar muerto o estar enfermo. Yo creo que uno de los grandes problemas de mi vida eran mis emociones. Todos los hombres que han consumido drogas, alcohol, por si conoce a alguno que usted quiera ayudar, no le hable de la droga, háblele de qué, de sus emociones basadas en Cristo. Está bien en Cristo, pero entienda que es una persona enferma emocionalmente y que esa enfermedad emocional lo llevó ¿a qué? Al alcohol, a la droga, al pecado. Somos enfermos emocionalmente. Entonces hay una diversidad de acuerdo al proceso que Dios ha hecho en cada uno. Hay gente sabia y hay gente necia. Hay gente obediente y hay gente desobediente. Y mañana se invierte. El que era obediente se vuelve desobediente y el otro no es obediente. ¿Sí? Se pueden invertir los papeles. No todos los días somos los mismos. Martín Lutero le preguntaron y dijo: ¿cómo está usted, Martín Lutero? Lutero le decía: ¿cómo está usted, Lutero? Él dijo: yo creo que estoy bien, pero Dios sabe cómo estoy realmente. ¿Sí me entienden? ¿O sí me explico? A veces creemos que estamos bien y por dentro estamos supurando, ¿sí? Estamos goteando hacia adentro, no hacia afuera. No podemos mostrar nuestra fragilidad a veces, nuestra debilidad. Los hombres no pueden mostrar sus temores, sus debilidades, porque creen que pierden la masculinidad, porque creen que van a ser vulnerables si abren su corazón a su esposa o a su familia, porque creen que eso les quita un lugar. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque creen que eso les da la fortaleza. Pero somos diversos, de todo en la iglesia. Por eso la famosa frase, ¿no? Que en la viña del Señor hay ¿qué? De todo, dicen por ahí. Y es cierto. La iglesia es un cuerpo, pero el cuerpo no es un solo miembro. La iglesia de Corinto estaba unida en lo que no debía. Por ejemplo, se unían para discutir quién era el mejor líder: Pablo, Apolos y Pedro. ¿Sí ves? Se unían para lo malo, pero para lo bueno. En lo que debían ser diversos, no lo eran, porque todos querían los dones más espectaculares: hablar en lenguas, sanidades y milagros y profetizar. Ninguno se pedía el don de dar o de servir. No había fila para ese don, pero sí había fila para hablar en lenguas, sí había fila para hacer sanidades, sí había fila para milagros, pero no había fila para el don del servicio, para el don de dar, para el don de administrar, para el don de repartir. ¿Sí sabía que esos son dones también que están en la Biblia? Son dones del Padre. Hay dones del Hijo, dones del Espíritu y dones del Padre. La envidia es algo que se ve en la iglesia. Queremos lo que otros tienen y no agradecemos y valoramos lo que Dios nos ha dado. La envidia es un problema en la unidad de la iglesia y es un problema en la diversidad también. El que tiene un don quiere el don que el hermano tiene. Hay otros que quieren hasta la mujer del hermano. Sí, es así. ¿Sí sabía que detrás de la inmoralidad hay envidia, codicia, avaricia, deseo lo que otro tiene? Y a veces Dios, a veces no. Siempre Dios me ha dado lo mejor para mí. ¿Sí sabía? Dios te ha dado lo mejor a ti. La familia que tienes no es la peor, como a veces pensamos. La familia que tienes es la familia que Dios te dio. Hay un punto, ahorita vamos a empezar una materia que va a ser muy importante para mi vida y para la iglesia, y es la ética cristiana, en el seminario donde estoy estudiando. Allí vamos a ver lo que es el legalismo en la iglesia y la libertad en la iglesia, y ver cómo nosotros somos legalistas hacia afuera y livianos hacia adentro. ¿Sí ven? Nosotros hacia afuera ponemos una medida alta, inclusive a nuestros familiares que no conocen de Cristo les ponemos una medida altísima, y a nosotros nos ponemos una medida ¿qué? Bajita. Y Dios dice: con la vara que midas serás medido. Entonces no ponga tan alta la vara para sus familiares que no conocen de Dios,
y póngasela alta usted a ver si la puede cumplir. Póngasela alta usted, diga, ponerme la vara altísima, voy a orar, voy a leer, voy a estudiar, voy a enseñar, voy a prepararme para un ministerio. Eso es alto. ¿Sí? Y no le ponga la vara a los demás, mirando los pecados de ellos y juzgándolos, sin saber, escuchen, no conocen lo que nosotros conocemos. No saben. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque ¿qué? No saben lo que hacen. Los soldados que mataron a Jesús no sabían lo que hacían. Los que lo mataron físicamente a golpes, con el látigo. Jesús está hablando de ellos. Ellos no sabían lo que hacían. Ellos no sabían que estaban cumpliendo una palabra profética. Y Jesús dice, no se lo tomes en cuenta. Ellos están obedeciendo órdenes. ¿Sí sabían? Que los soldados obedecían órdenes nomás porque eran soldados. Muchos de ellos se convirtieron después. Pablo usa el ejemplo del cuerpo humano. El que era pie quería ser mano y el que era oído quería ser ojo. Me acordé de un ejemplo, acá tengo mi vaso. Acá tengo tinto, un poquito. ¿Por dónde debo tomar el tinto? ¿Qué pasa si me lo tomo ahí? O sea, ¿qué pasa si me lo tomo ahí? ¿Sí ven? Así somos. O me lo tomo por el pie. O sea, no puedo. O sea, solo hay un lugar por el cual yo puedo tomar un líquido y es mi boca. O sea, no hay más. Tómelo por el ojo a ver qué le pasa. Y le tiene, ¿verdad? Así, ¿sí ven? O sea, es una analogía tan perfecta que hace Pablo. Que el pie quiere ser mano, la mano quiere ser pie. El chismoso quisiera 3 oídos. No, en serio. O sea, suena cruel, o sea, suena feo. Pero el chismoso no le bastan los 2 que tiene. Quiere otro tercero para escuchar más. Quisiera más ojos para ver más. Para ver más, para ver qué pasa. No somos conformes, escuchen, con aquello que Dios nos ha dado. Estos temas que venimos tratando de los dones espirituales y el servicio de la iglesia, es fundamental esto para los que hacen parte de la iglesia y anhelan servir en este ministerio, como Dios les lo ha confiado, que usted hoy le diga, Señor, realmente, ¿en qué yo puedo ser útil en la iglesia? Hay una función, escuchen, que usted puede hacer en esta casa, en esta iglesia. Todos, no solo los que estamos acá. Todos pueden servir. Alguien dirá, pero es que yo no me veo en nada. Yo no me veo tocando el instrumento, no me veo cantando, no me veo predicando, no me veo orando. Quizás trayendo una persona. Eso es servir. ¿Sí está bien? Y es uno de los servicios más valiosos de la Escritura. De hecho, lo elogia la Biblia. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz de Cristo. Ese es un servicio hermoso. ¿Sabes? Ojalá usted lo deseara. Decirle, Señor, dame la gracia para invitar un alma, porque entonces mi vida habrá valido. Entonces habrá valido la pena vivir, porque di un fruto, di algo, ofrendé algo de lo mucho que tú me ofrendaste mientras viví. ¿Sí sabía que ese es el servicio más valioso? No crean que es la predicación, no crean que es enseñar, no crean que es cantar, no crean que es tocar un instrumento, no. Esos no son los servicios más valiosos. Esos son los servicios más vistos y más deseados por la iglesia. Pero los más valiosos nadie los dice. Como decir, esa gracia que usted diga, Jesús, que cuando yo le diga, Él pueda ver que eres tú invitándolo, que eres tú que quieres traerlo, eres tú el que quieres salvarlo. No hay ninguna intención en mí de salvarlo. Solo anhelo que esa vida conozca lo mismo que yo he podido disfrutar. Muchos pueden tener ese don. Hoy, que Dios les habla. Algunas personas parecen humildes en la iglesia porque dicen que no tienen dones, pero en realidad son egoístas. Quieren tener un lugar y al no conseguirlo cogen los juguetes y se van. Como el niño que está jugando y usted lo regaña y él se pone bravo. O el niño que está jugando y llega otro y le dice, me presta y dicen míos. Y él coge y se va con los juguetes. Cuando no compartes tus dones con la iglesia al servicio, estás haciendo como un niño egoísta.
El negar la responsabilidad no la elimina. A algunos les queda más fácil separarse del cuerpo porque no les gusta funcionar con otros. Les cuesta que les digan, que les exijan, que esto, que lo otro. Es más fuerte el orgullo y el egoísmo que disponerse a aprender. ¿Alguien quiere aprender? Estamos disponibles para enseñar. Anhelo personas que quieran aprender para que sean enseñadas. Tenemos el tiempo, la disposición y un poquito de sabiduría y conocimiento que Dios nos ha dado para enseñar a los que quieran ser enseñados. Muchos justifican la desobediencia con incapacidad, escuche. No buscan al Señor para dejar sus debilidades en Él y así servir a otros. Se pierden el mayor gozo, que es dar la vida por los demás y morir por sí mismo. Pablo le recuerda también que el cuerpo no podría funcionar bien si todos fueran iguales. Ya les puse el ejemplo la vez pasada de un equipo de fútbol donde todos son delanteros. ¿Quién tapa? ¿Quién defiende? O imagínense una empresa donde todos son gerentes. ¿Quién trabaja? Sí, ¿quién trabaja? Sí. Y aplíquenlo a su casa. Imagínense una casa donde todos son papás. La esposa es papá y los hijos son papás. Entonces, ¿quién trae el orden? ¿Sí ven que hay un orden desde la casa? Papá, mamá, hijos. Ese es el orden. O imagínense la casa donde todos son niños. El papá y la mamá y los dos mocosos iguales. Los cuatro mocosos jugando toda hora y no hay nada serio. Hay momentos para jugar, hay momentos para todo. Pero hay 4 niños en una casa. Entonces, no podemos ser iguales. Diversidad. Último. Capacitado por un solo Señor. El cuerpo está capacitado por un solo Dios para todos. Los creyentes de Corinto, versículos 18 y 19, vamos a leer, para no perdernos del texto. 12, 18, 19. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los creyentes de Corinto estaban descontentos con los dones que tenían. Ellos querían servir a la manera de ellos. Eso daba a entender que Dios no era sabio y que se había equivocado con ellos. Hay veces queremos hacer cosas que a mí me gustan y no las que me mandan. ¿Se me explico? Uno quiere hacer lo que a uno le gusta. No, a mí me gustaría tal cosa. La pregunta es, ¿Dios te dio ese don para eso? Todo don demanda una ¿qué? Responsabilidad. Y al mismo tiempo trae privilegios. Versículo 18. Ellos ignoraban aquello con lo cual yo empecé esta mañana la reflexión, y era la soberanía de Dios. Porque una mala comprensión de ese atributo de Dios no permite que aceptemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Si usted no comprende la soberanía de Dios, va a luchar siempre con todas las circunstancias que le pasen como creyente, hasta que usted la comprenda. El apóstol Pablo nos ilustra en Romanos 9:20, 21, esto más claro, o sea, vamos a verlo clarito y cuál. Ese sí no deja lugar a dudas. Romanos 9:20, 21, escuche. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me hizo la oreja en el lado derecho si yo la quería en la izquierda? O sea, el barro le dice al alfarero eso. El barro le dice, ¿por qué me hizo tan delgadito? Yo quería hacer un poquito más como eso. O el pocillo responde mal cuando dice, ¿por qué me echa una bebida caliente en vez de una bebida fría? ¿Sí ve? Y dice luego el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios ha preparado cada vida para un propósito. En el caso de la iglesia tiene un solo propósito general: que el nombre de Cristo sea glorificado en el cuerpo, así. Que como iglesia tengamos en cuenta que debemos orar unos por otros. Hemos hecho unos tiempos de oración los sábados. Vamos a seguir orando. Esta semana les informamos. Vamos a ver si podemos incrementar un poco la oración, porque se necesita. ¿Cuánto les hace falta que oremos como iglesia? Gracias por ese entusiasmo.
Respecto a que el hombre contiende con Dios, es algo que se da muy común. Muchos llegan delante de Dios con una actitud de contienda, reclamando. Anoche escuché una canción que salió por ahí de la familia venezolana de este cantante Montaner, que se llama Amén. Inicia de esta manera, dice: oíme, ¿dónde estás? En cualquier parte que estés. O sea, es una vergüenza lo que dice el Evangelio, esa canción. Si la escucha, es una vergüenza lo que es la fe. Es una vergüenza lo que es Cristo. Se está refiriendo a Dios como si fuera el vecino. Como que ¿dónde estás tú? Y donde estés responde. Cuando usted se dirige a Dios, hay una guía bíblica que es el Padre Nuestro, Mateo 6. Si usted no sabe orar, empiece a orar con el Padre Nuestro. Y acérquese a Dios con una sola cosa, consciente dónde está Él, en su trono, sentado en gloria. Y desde allí gobierna con autoridad, dice la Biblia. Yo no me puedo acercar a Dios diciendo: estés donde estés, responde. Eso demuestra que ellos no conocen a Dios, aunque estén cantando una canción aparentemente. Ellos no lo conocen, ninguno lo conoce. Si tú lo conoces, le temes. Si tú le conoces, te respetas, le veneras, porque Él es digno de adoración, es digno de alabanza. Yo no puedo acercarme a mi Chuchito, desde donde esté yo veré, ¿no? Todo bien, ¿sí? Usted ya sabe cómo está mi vida, Señor. Dios no es así. El cristiano que no sirve tiende a estar enfermo, hay ceguera, no ha comprendido el fin verdadero de ser hijo de Dios, y es ser como es Él, como es Jesús. No estamos en Cristo para hacer nuestra voluntad, sino la de aquel que nos salvó y nos amó. Cuando comparamos el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, sabemos que todos los miembros del cuerpo están gobernados por el cerebro, por nuestra mente y voluntad. El brazo no se mueve independiente del cuerpo y cada movimiento está controlado. Así es en el cuerpo de Cristo. Los miembros están controlados por el Espíritu Santo, no son ruedas sueltas. Cada vez que usted es controlado por Dios, escuche, verá resultados en su cristianismo. Y cada vez que usted es controlado por usted mismo, también verá resultados, pero no los mismos. Por un lado veremos una cosa y por el otro lado veremos otra cosa. Josué al final de su libro se acerca a Israel y le dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si no, y si Baal es Dios, id en pos de él. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando tú tienes claro quién es Dios, tú no eres negociable. Tus principios no son negociables ni por la pandemia, ni por el COVID, ni por la muerte, ni por la escasez, ni por la ruina, ni porque el hijo se hizo esto, la hija hizo aquello. Nada, usted no es negociable. Sus principios son tan claros que solo hay una persona que puede direccionar su vida. ¿Quién? Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Dios pone la iglesia como Él quiere. Él es el mismo el que capacita a unos para una cosa y a otros para otra. Aquí hay personas, por ejemplo, que tienen dones que otros no tienen, y uno lo evidencia en lo que se delega. Cuando usted delega algo, es donde los dones pueden salir a flote, para organizar algo, para atender, para servir, para llevar, para traer, para recoger un dinero. ¿Sabe que hay gente que es buena para administrar plata y otros no se puede? Hay unos que se enredan contando 2 pollos. No, en serio, uno, ¿cómo es? Uno, dice uno, y acá dice uno, en vez de decir 2. ¿Sí me estoy explicando? Tiene 2 pollos y aquí hay uno, dice uno y uno. Y vuelve acá y dice uno, y ahí se puede pasar mucho tiempo. No es capaz de contar los 2 pollos. Porque no tiene, hay gente que en cambio puede tener así todo un enredo y lo ordena. Los dones administrativos, los dones para hablar. Hay gente que es muy sabia para hablar, para decir. Sea sabio para hablar,
Usted tiene derecho a opinar todo lo que quiera, pero sea ¿qué? Sabio. Dígalo con respeto, dígalo en el espíritu. Ore antes de decir tal cosa. Ore antes de ir a hablar con una persona de Cristo. No se le ocurra decirle lo que usted aprendió hace años. Ore. Dios está en este tiempo orando. Dios va formando la vida del creyente a través de circunstancias. Esto me fascina. Que Dios nos forme a través de circunstancias, no a través del pastor, gracias a Dios, sino a través de ¿qué? Circunstancias. Para que sea más a la imagen de Cristo la persona. Nos enseña en su palabra, nos guía con su espíritu, para que así seamos de bendición para otros. Cuando no es Dios quien capacita, es cuando el hombre sirve en sus fuerzas y la gente quiere hacer lo que no lo han llamado a hacer. Mi abuela diría que era un metiche, porque o sea, se puso a hacer lo que no le dijeron. Pero en este término más cristiano, sería que está haciendo lo de sus fuerzas, para no decir que es metiche. Hay un orden y ese orden ayuda a que hagamos las cosas ¿qué? Bien. Algunos no sirven en la iglesia y otros quieren tapar con carnalidad y con obras, es decir, piensan que porque hacen algo en la iglesia ya son salvos. Entonces son los dos extremos. Unos no hacen nada, nunca hacen parte del sistema o del ministerio de la iglesia, de las políticas, de lo que se enseña. Y otros quieren hacer todo solo para mostrar que son santos. Ambos extremos son malos. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Es decir, no importa lo que hagamos, si no tenemos una relación con Dios y estamos volviéndonos solamente ¿qué? Religiosos y fariseos. Dejémoslo hasta ahí y concluyamos con esto. Dios quiere unidad en la iglesia. La unidad es uno. Los que oran todos los días deben de orar por la iglesia. Señor, sostén la iglesia, fortalécela en este tiempo. Ayúdame a permanecer a mis hermanos. Orar por mis hermanos es orar por los demás. Yo le pido a Dios siempre que Dios guarde esta iglesia, no solo de la enfermedad que está pasando, sino que los guarde en no desanimarse, en no perder la fuerza, en no perder ese deseo de seguir adelante. Entonces vamos a orar, póngase sobre sus pies y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos fortalezca, nos ayude en todo lo que necesitamos aprender y darle gracias por esta mañana. Respecto a la enfermedad, no se preocupe, Dios tiene el control. Guarde las medidas, no se vaya a bailar, no se vaya a tomar, que ahí es donde más se contagia la gente. No, hay que advertirlo, uno nunca sabe. Un amigo me enseñó a tomar tinto por un lado raro cuando me daban un pocillo. Me gustó ese ejemplo. Es que cuando le dan a usted un pocillo en una casa rara, que tiene que tomar por un ladito raro porque todo el mundo toma por el mismo lado. ¿Sí? Entonces cuídese de todo eso. ¿Sí? No comparta en una casa que usted no conoce, pues las cosas que pueden, porque el virus es real, no lo podemos ignorar. Pero escuche, ¿qué pasaría? Yo una vez y le decía esta mañana a los de la alabanza, ¿qué pasaría si esa vaina o ese virus no se acaba? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra vida? ¿Vamos a terminar aquí? No, vamos a terminar. En el año 1300 y pico, vino la peste negra en Europa. Duraron 2 siglos para erradicarla del planeta. 2 siglos, 200 años. Hay cosas que no se pueden erradicar ni con la tecnología, ni con la ciencia, ni con la NASA, ni con el que sepa más. Hay cosas que Dios ha establecido para los tiempos. Y usted y yo no sabemos qué Dios ha establecido para estos tiempos. De pronto, la vacuna dicen que sirve con tiempo, que después no. Hay muchas hipótesis. Creo que el único que permanece para siempre se llama Cristo. Él no funciona por 8 meses ni por un año. Y Él no necesita 2 dosis, sino una dosis diaria. ¿Bueno? Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este gran privilegio, Señor, que tenemos de poder congregarnos y que tú nos guardas en esta mañana. Que tú nos proteges, Dios. Pido tu protección sobre la iglesia, porque la iglesia confía en ti, Señor. Porque estamos aquí en un acto de fe, sabiendo que hay una enfermedad en la tierra, pero confiando
que somos tus hijos, Señor. Gracias por este lugar, gracias por cada vida que se dispuso hoy, y enséñanos. Solo te pedimos eso, enséñanos a vivir para ti. Perdónanos cuando pasamos por alto tus principios, cuando nos olvidamos que hacemos parte de una iglesia y de un cuerpo, Señor, y ayúdanos a tener pertenencia contigo y con el lugar donde estamos, Dios. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dale un aplauso a Jesús. Espero que hayan sido edificados y que probablemente nos podamos reunir en 8 días. Les avisamos.